Queridos agentes de evangelización, bienvenidos a este nivel de Credo 1. Qué bello proceso han venido haciendo de formación, después de haber pasado por el nivel de querigma, de la etapa del encuentro, haber iniciado esta etapa de discipulado con Biblia 1, Biblia 2 y madurez humana. Ahora hemos llegado a este nivel que ya nosotros la vez pasada hicimos el primer encuentro, que siempre es presencial, Credo en Dios Padre, el primer encuentro. Ahora vamos al segundo encuentro, que puede tener la posibilidad de ser presencial, como siempre lo hemos hecho, o tutorial, siendo a través de estos videos, usted lo va desarrollando en la casa o de distintas maneras. Lo hermoso es que este año, este nivel de Credo 1 y el próximo de Credo 2, vamos a entrarle a comprender y asimilar y poder expresar el centro de nuestra fe. La esencia de nuestra fe, el símbolo. A los primeros cristianos decían así, al credo que nosotros rezamos en misa o aprendemos en la catequesis, le decían el símbolo, es decir, el símbolo es la manifestación de lo que nosotros somos, lo que nosotros creemos. Por eso, en esta primera actividad, en la página 30 de su cuaderno, quiero darle una bienvenida y este recibimiento especial con la finalidad que usted experimente la iglesia como esa casa acogedora, que usted se sienta valorado, se sienta dignificado, que usted se sienta acogido como hijo de Dios y hermano en la comunidad cristiana. Recuerda que nosotros somos una iglesia, que somos familia, somos una casa, juntos. La parroquia, tu parroquia es una familia y usted es parte importante de esta familia. Si este encuentro es presencial, usted ha escuchado, ha vivido la finalidad de este encuentro y ponga mucha atención a las instrucciones que el equipo de formación le van dando. Hay que ser muy atentos, muy obedientes e ir haciendo bien todo el proceso. A veces hay como una rebeldía, ¿no?, de hacer las cosas como uno quiere. No hay que dejarse guiar por los formadores. Y si estás desarrollando este segundo encuentro del Credo 1 de manera tutorial, lea la finalidad que antes he mencionado y esta actividad, y con atención este video para que siga sus instrucciones. Ojalá que ustedes disfruten de este encuentro en el que vamos a tratar, creo en Jesucristo el único Hijo. Maravilloso, este encuentro vamos a descubrir quién es la persona de Jesús. Hola a todos ustedes, hermanos, un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Henry Víquez, he estado en la actividad de la formación de tronco común ya por varios años y aquí estamos para servirle al Señor y poner todas nuestras ganas y servicio a la iglesia y a todos ustedes también. Muy bien, ahora para la actividad número 2 vamos a entrar en la parte que corresponde a la liturgia de las horas, que es una oración para todos nosotros los católicos. En promedio esto va a tardar unos 30 minutos. ¿Cuál es la finalidad de la liturgia de las horas? Bueno, celebrar tu fe en Jesucristo y vivir una experiencia de oración profunda en el rezo oficial con toda la iglesia y el cuerpo de Cristo. Recordemos la importancia que representa para nosotros entrar en este momento de oración que es recomendado por nuestra amada iglesia. Muy bien, para los que están en la modalidad presencial, deben escuchar y leer la finalidad de esta actividad y seguir con atención las instrucciones del equipo formador. Para los que están en la modalidad tutorial, deben leer la finalidad de esta actividad y continuar con el video. Algo muy importante, si este momento es por la mañana, corresponde la oración de los laudes. Si es en la tarde-noche, corresponde la oración de las vísperas. Puedes obtener estos recursos o adquirir el texto de liturgia de las horas, o si no, también en forma digital, puedes utilizar el código QR que se presenta aquí en esta página para que puedas ir directamente a obtener estos medios. Buenas hermanos, mi nombre es Sonia Arias Gamboa. Es un gusto para mí estar hoy acá con ustedes. Pertenezco a la Comisión Diocesana de Formación y pues es una alegría que podamos compartir de esta forma con todos ustedes. En este momento nos encontramos en el cuaderno, en la actividad número 3. Todos vamos a buscar la página 31, esa dinámica Soy Discípulo. Esta dinámica tiene una duración de 30 minutos. Y tiene una finalidad importantísima. Reconozco que el Señor me ha llamado y me ha elegido como su discípulo. Por ello sigo a Jesús,
en cada momento de mi vida. Fue el Señor quien nos ha llamado y es el Señor quien nos tiene hoy a nosotros en esta parte tan importante, en este servicio tan importante. Siguiendo con el cuaderno, recordemos que aquí tenemos dos secciones importantes, que es la presencial y es la tutorial. En la presencial usted va a atender a las indicaciones del formador. Y para los que están en la parte tutorial, vamos a leer un texto bíblico, Juan 1, 29, 32. Después de que hayamos leído este texto bíblico, pues vamos a participar con mucha sinceridad en este diálogo, contestando algunas preguntas. Una de ellas es, y que quede bien clarito, ¿qué es lo más que me impacta de Jesucristo? Esa es la pregunta, vamos a contestarla. Después de haber leído ese texto bíblico, usted va a contestar esta pregunta, pero con buena sinceridad, haciendo conciencia de qué es lo que esto más me impacta, ¿verdad? Y hay otra pregunta. Después de que usted ha dado la respuesta personal, va a contestar esta otra. ¿Cuál fue tu experiencia en esta dinámica? Que es sumamente importante la experiencia personal. Queridos agentes de evangelización, en este segundo encuentro sobre el credo, el símbolo de la fe, en la segunda parte es creo en Jesucristo, el único Hijo. Fíjense que estamos en ese segundo momento de acercamiento. Y allí, en la página 31, usted va a encontrar la actividad 4, que es la inducción al encuentro, con la finalidad de que usted disfrute de una visión general de desarrollo de este encuentro formativo. Recuerde, si usted está en la modalidad presencial, escuche y lea la finalidad de esta actividad y siga con atención las instrucciones del equipo formador. La idea es que usted tenga una visión global, general, que el formador le va a presentar de lo que vamos a hacer en este encuentro. Recuerde la metodología, recuerde el desarrollo, el contenido que vamos a tener. Recuerde que la idea es que usted conozca adecuadamente nuestra fe. En todos los encuentros de Credo 1 y Credo 2 vamos a ir avanzando en el conocimiento de lo general y lo esencial de la fe cristiana. Si usted está en la modalidad tutorial, tiene que escuchar con atención este video y regresar al video para desarrollar la actividad que sigue. Hay una cosa importante, recuerde que estamos desarrollando un encuentro que tiene 5 momentos. Un momento de introducción o de acogida, un momento de acercamiento, un momento de profundización, un momento de asimilación y un momento de conclusión. ¿Cuál es la idea? Que el mismo método del encuentro le produzca a usted un crecer y madurar en la fe. Queridos hermanos, es muy importante nosotros los cristianos podamos profesar una fe auténtica, una fe que hemos recibido de los apóstoles. ¿Verdad? ¿Cuál es la verdad de la fe cristiana? ¿Cuál es la verdad de la doctrina católica? Bueno, que han surgido de la revelación. Bueno, lo hemos inventado nosotros, no hemos dicho nosotros lo que hemos querido. Es el Espíritu Santo el que nos ha dado esta fe, que es un tesoro. Y ahora es un tesoro que usted va aprendiendo en la formación. Muy bien, queridos hermanos, seguimos con el encuentro propiamente en la actividad número 5. Exactamente, vamos a estar ahora adentrándonos un poquito en una etapa de diagnóstico. Recordemos que cuando hablamos de un diagnóstico es que queremos ver qué sabemos previo a ver un tema o a estudiar alguna situación específica. ¿Cuál sería la finalidad de esta etapa? Muy bien, expresar la experiencia y los conocimientos que ya poseemos sobre los contenidos de esta segunda parte del símbolo de la fe. Creo en Jesucristo. Muy bien, específicamente para los hermanos que están en la modalidad presencial, van a escuchar y leer la finalidad de esta actividad y seguir con atención las instrucciones del equipo formador y van a responder el ejercicio. Para los que están en la modalidad tutorial, este ejercicio consiste en responder con total libertad, hermanos. Es muy importante que seamos libres a la hora de contestar estas preguntas y sobre todo con mucha responsabilidad, porque en esa responsabilidad vamos a contestar honestamente los cuestionamientos y vamos a anotar las preguntas. ¿Cuáles preguntas? Muy bien, la número 1. ¿Qué significa en tu vida el acontecimiento de la encarnación del Hijo de Dios? Para ti, ¿qué significa este encarnamiento del Hijo de Dios? En la segunda pregunta, ¿qué sabes de María? ¿Qué sabemos de María como persona, como mujer? En la pregunta número 3,
¿Cómo vivió Jesús entre sus contemporáneos? A mí siempre me ha llamado la atención mucho esto. ¿Cómo era Jesús con sus contemporáneos? ¿Qué vivía? ¿Cómo vivía? En la pregunta número 4, ¿qué entiendes por conversión? Una opinión muy personal, muy profunda, ¿qué entendemos por conversión? En la pregunta número 5, cuando escuchas la frase pasión de Cristo, ¿en qué piensas? ¿En qué piensas, hermano, cuando escuchamos esta frase? En la pregunta número 6, ¿qué significado tiene en tu vida la fe en Cristo resucitado? Para ti, ¿qué significa que Cristo haya resucitado? En la número 7, ¿en qué formas y momentos reconoces a Jesús presente en tu vida? Todas estas preguntitas las vamos a encontrar en la página número 33 de esta parte que se refiere al diagnóstico que ya mencionamos. Ok, seguimos en este tercer momento tan importante de profundización. Recordemos que estamos trabajando en el cuaderno y estamos específicamente en la actividad 6. El credo en lenguaje asignado es importante aclararlo, que se da también en LESCO para incluir a todas las personas, para no dejar a nadie por fuera, que es sumamente importante. Ustedes saben que el lenguaje LESCO es el lenguaje que se practica acá en Costa Rica. Para eso vamos a tener en esta actividad número 6 una duración de 30 minutos. Y la finalidad de esta actividad número 6, que es de profundización, acá lo que queremos es que se profese el símbolo de la fe. La fe en el creo en un solo Señor Jesucristo. Y que se escuche el comentario de los números de catecismo de la Iglesia Católica. En la parte de desarrollo, siempre siguiendo la modalidad, recordemos que tenemos dos modalidades, la presencial y la tutorial. En caso de la modalidad presencial, vamos a escuchar, usted escucha y lea la finalidad de esta actividad y siga con atención las instrucciones del equipo formador. Se va a ir retomando cada parte del credo en el lenguaje asignado con la finalidad de incentivar la inclusividad para no dejar a nadie por fuera y también ofrecerle un aprendizaje significativo a todas las personas. Recordemos que este aprendizaje significativo es un aprendizaje que es para nuestra vida, para no olvidar, para todo el tiempo, para poder utilizarlo. Debe ser algo importante en nuestra vida. Escucha con atención al formador cuando hace el comentario de los números del Catecismo de la Iglesia Católica. Y en caso de la modalidad tutorial, usted va a leer la finalidad de esta actividad. En la página 34 la vamos a encontrar. Recordemos que estamos trabajando con nuestro cuaderno. En la página 34, lea la finalidad de esta actividad, regresa al video y ponga mucha atención a sus instrucciones. Lea con detenimiento los números del Catecismo de la Iglesia Católica que están luego y subraye la frase que más le ha impactado a usted. Busca en el canal de YouTube de Radio Sinaí el lenguaje signado de la segunda parte del símbolo de la fe. Creo en un solo Señor Jesucristo y practíquelo para que lo aprendas. Recordemos que acá encontramos el código QR, el cual puedes hacer uso, como se explicó ya anteriormente. Hermanos, vamos a pasar a la actividad número 7, que es el aporte teórico. Más o menos unos 30 minutos que usted va a dedicar a esta actividad con la finalidad de que usted madure su experiencia de fe en Jesucristo al ahondar en los contenidos del aporte teórico. ¿Qué vamos a ver? Una cosa muy sencilla. Vamos a tratar de desmenuzar y de como saborear qué significa creer en Jesucristo. De la mano del padre Leonel Miranda, un sacerdote, profesor de seminario y especialista en toda la teología dogmática, en todo lo que tiene que ver también con la cristología, que es el estudio teológico de la persona de Jesús, vamos a profundizar. Yo quiero que usted le saque el jugo, no lo lea así por encima, sino que de verdad léalo y vaya entendiendo cada palabra. Entiendo
y comprendo que pueden haber algunos conceptos, algunas frases que sean difíciles de comprender. Para eso usted tiene su formador que le puede preguntar. Para eso tiene otros agentes con más experiencia o con mayor formación o sabiduría que le podemos preguntar. Y en todo caso usted tiene a sus sacerdotes, a sus párrocos que también les puede consultar si usted hay algo que ahora va a leer que no puede comprender. Estamos para servirle, pero lo más importante es que usted aprenda y tenga clara su fe. Hermanos, esto es fundamental. Estamos estudiando el credo, el corazón, el símbolo de la fe. La iglesia tuvo que hacer un gran proceso en el primero, segundo y tercer siglo y hasta el cuarto siglo para llegar a tener este símbolo de la fe que ahora estamos estudiando. El Espíritu Santo, en medio de tantas herejías, en medio de tantas dificultades, nos hizo ir poco a poco purificando todos los conceptos y los elementos centrales de nuestra fe. Si usted está en la modalidad presencial, la invitación es a que usted escuche y lea la finalidad de esta actividad y siga con mucha atención la explicación sobre esta segunda parte del símbolo de la fe. Estamos estudiando el credo y la segunda parte, creo en un solo Señor Jesucristo. Si en algún momento usted no comprende o tiene duda, pregunte, consulte, no se quede con la duda. Busque siempre ayuda para comprenderlo todo. Después de haber asistido a esta primera presentación, vamos a hacer pequeños grupos. Os vamos a dar una mirada global al texto de Esta es nuestra fe. El texto de Esta nuestra fe es un esfuerzo grande de la Comisión Nacional de Catequesis, del Centro Nacional de Catequesis, donde viene artículo por artículo, parte por parte y con un montón de temas desarrollado, actualizado, lo que es el contenido de nuestra fe. Vamos a ubicarnos en la página 56 y 96. Recuerde que para este nivel de Credo 1, usted necesita tener el cuaderno, los videos y el libro de Esta es nuestra fe. Es muy importante porque de la página 56 al 96, al final de este encuentro, le vamos a invitar a hacer el ejercicio de maduración, que recuerde que usted va a hacer en su casa, allí sentadito, leyendo y respondiendo. Sí, hermano, si tú eres de la modalidad tutorial, te invito a que este video y las indicaciones que hemos dicho ahora sean importantes para ti, que las sigas adecuadamente, que leas la reflexión que aparece ahora, ahí en la página 36, con respecto al creo en Jesucristo nuestro Señor, y vaya subrayando lo más importante y lo vaya reflexionando. Esto no es una escuelita, donde usted escucha y nada más, no es donde usted va a ir aprendiendo significativamente la fe. Le invito a que observe, terminado la lectura del comentario de la segunda parte del credo sobre Jesucristo, que usted observe los títulos y los subtítulos de la página 56 a la 96 de la segunda parte del texto de Esta nuestra fe. Recuerde que eso va a ser esencial y va a tener que leerlo profundamente para responder las preguntas que aparecen al final de este encuentro en el ejercicio de maduración. Éxitos. Estamos comiéndonos aquí lo más sabroso, que es la explicación de la segunda parte del símbolo de la fe. Uno piensa que lo conoce todo. Ahora van a quedar impresionados, hermanos, sorprendidos, cuando descubramos cómo se explica quién es Jesús de Nazaret. Disfruten. Queridos agentes de evangelización, de verdad que es una dicha y un placer poder estar compartiendo con ustedes este momento de profundización, este momento de formación en el nivel de Credo 1. Les saluda el Padre Andrés Monje Fallas, sacerdote de la diócesis de San Isidro, y de verdad que es una oportunidad muy rica poder compartir con ustedes en esta manera virtual, con algunos pues que ya nos conocemos, que hemos compartido, y con muchos otros que aún no nos conocemos, pero Dios nos dará la oportunidad también de poder compartir de manera presencial en algún momento. Vamos a compartir este segundo momento, este segundo tema de nuestra formación. Veníamos hablando del credo, ¿verdad? Profundizando en el símbolo de la fe. Hablamos en la formación anterior de creo en Dios Padre. En este momento vamos entonces ahora a profundizar en creo en un solo Señor Jesucristo. Y es muy importante esto que estamos haciendo en esta formación, porque muchas veces en la celebración dominical, en la Eucaristía, en la liturgia de la palabra, cuando participamos, pues terminamos la homilía, terminamos ese momento de reflexión,
nos ponemos de pie y profesamos ese símbolo de la fe, pero muchas veces lo hacemos chorreado, ¿verdad? Nada más decimos, pero esto que estamos haciendo en este nivel que ya ustedes llevan de la formación, de ir profundizando cada vez más en estos 10 puntos del símbolo de la fe, nos ayuda a entender en qué creemos y nos ayuda a acercarnos cada vez más a este misterio trinitario, a este misterio de amor que el Señor nos ha regalado a través de la Iglesia. Tenemos entonces, hermanos, que toda la historia del pueblo de Israel, toda la historia de la humanidad ha apuntado siempre a que Dios se quiere revelar, a que Dios quiere darse a conocer a su pueblo, darse a conocer a nosotros los hombres. Pero bueno, sabemos que desde la caída de nuestros primeros padres, la caída de Eva, pues la historia ha ido complicándose, ha tenido sus momentos diversos. Sin embargo, el Señor Dios nunca nos ha abandonado y siempre ha estado a través de los profetas, a través de sus mensajeros, acompañando la historia de su pueblo, la historia del hombre que es su criatura. Es por eso que San Gregorio de Niza inclusive externa que el momento de la encarnación del Señor es la respuesta al clamor del pueblo, de un pueblo que a pesar de los profetas muchas veces ha caído en infidelidades, a pesar de esa compañía del Señor, de esa cercanía, muchas veces ha dado la espalda, y es porque no teníamos verdaderamente ese instrumento maravilloso, ese que sería Jesucristo, que es verdaderamente nuestro Salvador. Al encarnarse Jesucristo, entonces el Padre nos ha dado la oportunidad de verdaderamente que el hombre sepa cómo debe ser, de que verdaderamente el hombre entienda cuál es la figura y hacia dónde debe de apuntar. La única manera de conocer al Hijo de Dios ha sido a través del hombre, que es Jesucristo. Por tanto, eso es lo que nosotros damos a conocer y manifestamos a la hora de decir que creemos en Cristo, que es el Hijo del Eterno Padre. Cuando confesamos la presencia del Hijo entre los hombres, tenemos que señalar un primer punto, sería pues que este hombre, Jesucristo, tiene un nombre, ¿verdad? Tiene un nombre, Jesús. Jesús, que significa de Salvador, viene de un vocablo hebreo, significa Salvador. Al decir que es Salvador, implica que viene por un grupo de personas o que viene a salvar algo. Precisamente ha venido a una misión, que es salvar a la humanidad. Por tanto, ambos nombres, Jesús y Cristo, designan la misión que Dios Padre le ha puesto de poner en orden todas las cosas. Pero es muy importante comprender que cuando decimos creo en Jesucristo, no nos estamos enfocando únicamente en un hombre, ¿verdad? Poco a poco iremos viendo en esta profundización, ¿verdad? Terminaremos diciendo que Cristo es Dios y hombre verdadero. Y precisamente entonces, al decir creo en Jesucristo, hablamos que todos los frutos de su humanidad, del Nazareno, están enraizados plenamente en el Señor, en Dios. Es decir, que entonces en todas sus acciones debemos de ver esa doble dimensión, ¿verdad? Esa verdadera realidad de Cristo como Dios y hombre verdadero. Por tanto, hablamos de Jesucristo en su humanidad, que recibió el bautismo en el Jordán, pero a la vez este mismo que ha recibido el bautismo quitó los pecados. Aquel también que en su humanidad fue tentado en el desierto, logró vencer por obra del Espíritu, por esa oración profunda al Padre, todas esas tentaciones y no caer en pecado. Hablamos que Cristo sufrió hambre, pero ese mismo que sufrió hambre logró alimentar a través de la multiplicación de los panes muchas personas, ¿verdad? Conociendo pues bastante bien nosotros este milagro del Señor. Aquel que también sufrió sed y pidió a la samaritana que le diera de beber, ese mismo fue el que se dio y el que hizo la promesa de ser fuente de vida y aquella agua de la cual si bebemos no tendremos sed. Jesús es aquel que también experimentó el cansancio, pero se nos ha dejado a cada uno de nosotros como reposo para aquellos que sentimos fatiga. Jesús es aquel que durmió igual en su humanidad, pero también en esa barca se levantó, increpó a los vientos para que volviera la calma
y logró elevar a Pedro, salvarlo cuando su fe iba cayendo, logró sacarlo para que no se hundiera. Jesús es aquel que ora, y esta parte es muy importante. Muchas veces nosotros lo perdemos de vista, la importancia de la oración, y nosotros como discípulos de Cristo debemos de aprender de Él, a estar constantemente orando y pidiendo al Padre. En su humanidad ora, pero también escucha los ruegos de los demás. Jesús es aquel que igual en su misma humanidad sintió la tristeza y el dolor y llora al haber perdido a su amigo Lázaro, al saber de su muerte, pero también hace cesar las lágrimas. Pensemos en el momento de aquella viuda que había perdido a su hijo y él le vuelve a levantar, le devuelve la vida, por eso cesan las lágrimas. Cristo es aquel que entonces decíamos sobre su amigo Lázaro, pregunta dónde han puesto su cuerpo, porque siente ese desapego en su humanidad, pero también al ser Dios le resucita. Cristo es aquel que ha sido vendido a muy bajo precio por la traición de uno de sus apóstoles, de Judas, vendido por 30 monedas de plata, pero es aquel que a gran precio rescata al mundo con su misma sangre en la cruz. Por tanto, hermanos, Cristo no se hace hombre únicamente para nosotros, los corporales, los hombres, poder lograr comprenderle a Él, sino que además hay algo muy importante, que Cristo se ha hecho hombre para santificar nuestra naturaleza humana, para poder desde lo más bajo redimirnos a cada uno de nosotros. Por tanto, hermanos, con estos ejemplos que acabamos de ver, ¿verdad?, de la humanidad de Cristo, pero también su obra divina, unida, juntas, ¿verdad?, nunca se separan, entendemos que Cristo se ha hecho hombre no solo para que nosotros, los corporales, los humanos, pudiéramos comprender, ¿verdad?, pudiéramos comprender esa cercanía del Señor, sino que hay algo muy importante. Cristo se hace hombre para santificar la naturaleza humana, para ser levadura para toda la masa, para que sí entonces desde nuestra propia humanidad, como dice San Agustín, Dios no nos va a redimir sin esa humanidad, entonces desde ahí poder salvarnos a todos, desde ahí poder hacer que nuevamente estemos en amistad con el Señor. Hermanos, lo que entonces nosotros logramos percibir de Jesús, su humanidad, lo que hace es abrirnos verdaderamente al misterio de lo que es su persona. Nunca vamos a lograr abarcarlo por completo, nunca vamos a lograr ver toda su acción, pero entonces esta humanidad nos abre a poder ver todo lo que significa esta persona de Jesucristo, que es el receptor de todo lo santificante que el Espíritu le ha otorgado. Por tanto, entonces se llama a Jesús el Cristo, es el que es el ungido como verdadero sumo y eterno sacerdote a través del Espíritu Santo. Por eso entonces su nombre Jesús viene de salvación, pues entonces ese ungüento divino lo ha insertado en cada uno de nosotros para otorgar la salud a los enfermos, para otorgarnos precisamente la salvación. Jesús lo que hace es acoger, por tanto, los dones del Espíritu, todo aquello que el Padre en su generosidad le entrega, le da, le participa. Esto ha sido así a lo largo de toda la historia, no es nada más a través de la encarnación, siempre ha sido así. Jesús es el receptor de los dones del Padre a través del Espíritu. Por tanto, entonces, la revelación a través de Jesucristo nos hace comprender esa generosidad de Dios Padre. El ser hijo implica aceptar todo lo que viene del Padre. Precisamente también tiene que ser así para nosotros, tanto como fue para Jesucristo. Nosotros debemos de aceptar todo lo que nos viene del Señor. Llegamos ahora a este segundo punto de la profundización del día de hoy. Vamos a hablar de que Cristo es el Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Este es un misterio, hermanos, bastante grueso. Evidentemente no lo vamos ni siquiera lograr explicar en profundidad, pero sí esto nos puede ir dando ciertas ideas y es importante que nos vaya quedando esa espinita, ese gusanito para profundizar nosotros más.
Obviamente la formación nos da una base para que nosotros sigamos ahí investigando, inclusive en la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica, de donde pues se basa la gran parte de esta formación. Es importante que nosotros ojalá tengamos ese texto y vayamos profundizando, ¿verdad?, en esta maravillosa entrega sobre lo que es nuestra fe. Por tanto, pues al haber mostrado propiamente quién es Jesús, decir algunas palabras sobre Él, ahora pues vamos a ver qué significa esto, que Cristo es el Hijo único, que es nuestro Señor, porque no nos vamos a quedar pensando únicamente en Cristo como hombre, ¿verdad? En este que hemos hablado, su nombre es Jesús, su nombre es Cristo, pues profundicemos un poco más. ¿Qué significa decir que Dios tenga un hijo? Ante todo debemos de decir que entonces, en medio de la familia divina, hay un Padre que es la total generosidad, la total entrega, y por tanto entonces al haber alguien que es quien se dona por completo, quien es la generosidad, tiene que haber un receptor de todo esto. Es el mismo Cristo. En la familia divina, Cristo es la receptividad. ¿Qué recibe? Recibe la vida, recibe la verdad, aquella vida que no conoce la muerte, la verdadera vida. Nosotros obviamente en nuestras dimensiones humanas tenemos una limitada capacidad cuando pensamos, ¿verdad?, en el hecho de perder un ser querido. Obviamente entonces ahí la vida se nos limita, se corta, ¿verdad? Pero de Cristo recibe del Padre esa vida que no tiene fin, que no conoce la muerte, ni la debilidad, ni el fracaso, ni la esclavitud. De aquí que cuando Cristo muere en la cruz, muere en su humanidad, pero tenemos aquella iconografía, ¿verdad?, de ver a Cristo que baja al Hades, se encuentra con los que están ahí habitando, ¿verdad? De que cuando Cristo desciende al lugar de los muertos, inclusive lo decimos en el credo, baja al Hades, entonces ha muerto su humanidad, pero Él en su divinidad baja a ese lugar de los muertos, se encuentra con los patriarcas, ¿verdad?, durante esos días, para nuevamente después ser levantado en su humanidad. Por eso la vida que Cristo ha recibido del Padre es una vida que no conoce fin. Es una vida revestida de fuerza, de gloria, es libertad inundada de luz. Entonces, hermanos, cuando decimos que Cristo ha recibido todo lo que el Padre le ha querido dar, venimos a decir entonces que Cristo, el Hijo del Padre, es la verdadera imagen de Él. Llega a reproducir perfectamente los gestos, los movimientos, los sentimientos de aquel que ha engendrado, aquel que lo ha engendrado. Por tanto, se convierte en un perfecto reflejo del Padre, en un espejo perfecto. Pero no podríamos decir que esa imagen perfecta, esa imagen del Señor, esté atada, sino que es una imagen en el sentido de que su voluntad, sus pensamientos, sus acciones están en perfecta comunión con lo que el Señor le ha revelado. Está en intimidad precisamente con el Padre. No es insensible, no es que no transmita nada de sí, sino que más bien es sabiduría. Por tanto, poco a poco nos ha ido revelando a nosotros. Es la única manera de verdad de nosotros conocer más este misterio de la salvación, este misterio de la revelación. Nos ha ido revelando poco a poco todos los misterios contenidos del Padre. Es una imagen, pero no es inactiva, es lo que veníamos diciendo, ¿verdad? Sino que es fuerza que transforma, que pone en movimiento, que nos transmite vida. No está ni opacada, sino que más bien es la luz por la cual nosotros somos iluminados. Esa luz que Él recibe del Padre nos la transmite a nosotros. No está muerto, sino que más bien es la misma resurrección. Hablamos ahora de Jesús como el Hijo único del Padre. ¿Qué significa precisamente este Hijo único? Hemos visto evidentemente la parte terrenal del Señor, se nos ha revelado, se nos ha transmitido a través de los evangelios. Sin embargo, no vamos a pretender creer que ya conocemos la totalidad de Jesús. Jesús, al ser Dios, ¿verdad?, sigue siendo misterio. Nos cuesta comprender una persona, pues cuánto más nos podrá costar comprender todo el misterio de la persona de Jesús, que está precisamente ligada con Dios. Por tanto, entonces, al decir que es un Hijo único,
hablamos de la omnipotencia, hablamos de decir que es todopoderoso. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a este Hijo nada lo agota, nada lo puede acabar, no vamos a lograr comprender todo a la totalidad y a la perfección. Inclusive dice San Anselmo de Canterbury que Dios es lo más alto que pueda llegar a ser pensado, o es más grande inclusive que lo más grande que podemos nosotros llegar a pensar. Entonces se nos escapa, ¿verdad? Se nos escapa y no vamos a pretender poder comprender la totalidad. Pero sí, precisamente es hijo único porque viene de un Padre único que le ha dado todo. Veníamos hablando, ¿verdad?, de esa generatividad y esa receptividad de Cristo. Entonces le ha dado todo, pero no para convertirlo en un esclavo, no para convertirlo en un súbdito o en algo menor. En Cristo y en Dios Padre no hay ni un mayor ni un menor, ni alguien subordinado al otro, pero sí ha sido engendrado desde el Padre. Sin embargo, también sin el Padre haber perdido absolutamente ninguna de sus facultades, ¿verdad? Por eso es único. Es decir, son personas ciertamente distintas, como revelamos y confesamos de la Trinidad. 3 personas, un solo Dios, engendrado desde una misma naturaleza. El Padre se entrega al Hijo, le da todo lo que Él quiere donarle, pero tampoco ha sufrido ningún cambio, tampoco ha perdido ninguno de sus propiedades. Por tanto, entonces decimos que el Padre engendró la sabiduría en Cristo sin llegar a ser ignorante, es decir, sin ir perdiendo su facultad. Engendró poder en su Hijo sin perder su propia fuerza. Engendró a Dios sin perder su divinidad, ¿verdad? Entonces, por eso nada perdió, nada disminuyó, nada cambió, su corazón nada falta. Su corazón más bien se manifiesta en generosidad. Por tanto, el Hijo es único en sí. Y por tanto, aunque en gloria, en eternidad, en señorío, en poder, es lo que el Padre es, tienen ese mismo nivel, podríamos decirlo, al ser Dios, no es autor como el Padre, sino del Padre, ¿verdad? Es del Padre. Por tanto, entonces es como hijo engendrado y es perfecto y a la vez Dios como de aquel de quien procede. Recapitulando entonces nuevamente, el Hijo es único porque aun cuando es engendrado del Padre, no le ha hecho sufrir, no le ha hecho disminuir, no le ha hecho cambiar, no le ha arrebatado, no le ha quitado, no hay fricción entre ellos, sino más bien es amor lo que se da, lo que se dona, lo que se entrega. Por tanto, no ha empobrecido a Dios, sino que tienen la misma riqueza. Y por tanto, al ser engendrado de, venir de Dios, es de donde decimos que es Dios de Dios, que es luz de luz, ser Dios verdadero de Dios verdadero, ¿verdad? Entonces, pues esta parte a nosotros nos ilumina. Entendemos que resplandece la grandeza del Señor en ambos, sin arrebatar, sin quitar, sin robar protagonismo. Más bien es una fuerza que no disminuye y que la sabiduría en ningún momento llega a ser ignorante, sino que es complemento total. En Jesús se nos demuestra entonces, hermanos, la importancia de este misterio, ¿verdad? De la donación, de la entrega y del recibir. Por tanto, aquí Dios nos quiere hacer ver la importancia y que nos llama a nosotros los hombres a la vida divina. Nos llama a nosotros a poder ser salvados, a estar nuevamente en esa amistad con el Señor, en el misterio de Cristo. En el misterio de Cristo precisamente es que se nos revela verdaderamente lo que debemos ser. Es donde se nos revela verdaderamente la imagen de a dónde debemos de llegar. Ciertamente, como decíamos hace unos momentos atrás, en Cristo, en Jesús, se ha divinizado nuestra humanidad, se nos ha dado esa oportunidad de trascender, que es lo que siempre el hombre ha querido. Pero aquí esto nos tiene que llevar a algo muy importante, la manera en que podamos ser humanos, en donde debemos de ser humanos, es pareciéndonos a Cristo.
Muchas veces nos excusamos y decimos, es que yo soy tan humano que por eso caigo en el pecado, es que yo soy tan humano que cometo estos errores. Más bien ahí hay un error. Nosotros somos más humanos en cuanto más nos parecemos a Cristo. Cristo nos revela perfectamente lo que debe ser la humanidad. Por tanto, ahí es de donde debemos apuntar. Cuando nosotros caemos en el pecado y somos frágiles y siempre estaremos cayendo en esas situaciones, pero verdaderamente debemos apuntar allá. Cuando caemos, más bien deshumanizamos la imagen de lo que el hombre debería de ser. Cristo viene a reflejarnos eso. Y Cristo entonces nos invita a una sublime donación, a una entrega y una acogida verdadera de lo que el Señor nos quiere dar a cada uno de nosotros. Esta parte es fundamental que la comprendamos, que la profundicemos y la tengamos clara. Por tanto, entonces, también al afirmar este sentido de Cristo, de Jesús como Hijo único, entonces hablamos que Cristo es también el único que tiene el poder de Dios, es el único que es el realizador del reinado de Dios, es el único camino, el único que es la vida, el único que nos comunica al Señor, el único cauce para llegar a Él. Cuando nosotros hablamos de Jesús, ¿verdad? Decíamos que creíamos en un solo Señor Jesucristo. Y esa palabra Señor con la que los cristianos nosotros confesamos esa fe en Jesús es exactamente la misma que en el hebreo se refería a Dios, ¿verdad? Kyrios y Yahvé. Es precisamente la misma palabra. Por tanto, al afirmar que Jesús es Señor, lo igualamos, ¿verdad? Y lo decimos esto que veníamos hablando, que Jesús entonces, además de ser Señor, Jesús es Dios. Por tanto, al encontrarnos nosotros con Jesús resucitado, debe de brotar de nosotros un momento de adoración. Esa debe ser nuestra relación siempre con el Señor. Momento de adoración, como dijo Tomás, ¿verdad? Al poder encontrarse con Jesús resucitado. Señor mío y Dios mío. Decir que Jesús es nuestro Señor, es decir que entonces no reconocemos ningún otro señorío, ¿verdad? Obviamente, como decíamos ahorita, entramos siempre en esa situación de que caemos en el pecado y por tanto dejamos de lado un poco al Señor. Sin embargo, es importante que siempre que recemos el credo tengamos esto claro. Jesús es Señor mío y Dios mío. Es un momento importante para nosotros acercarnos, para nosotros revisar nuestra vida, para nosotros pidiéndole a Él mismo la fuerza, poder derrotar toda esta situación que a veces nos ata y que convertimos en nuestro Señor, ¿verdad? Del pecado, y volver nuevamente nuestra mirada al Señor y declararlo verdaderamente como nuestro Dios. Por tanto, entonces, hermanos, este que es nuestro Señor y nuestro Dios, este que es el Verbo, la palabra del Padre, se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios, para volver esa amistad nuevamente que habíamos perdido desde la caída, para que nosotros a través de Cristo, a través de su palabra y de su obra, lográramos conocer así verdaderamente el amor de Dios que nunca nos ha abandonado, que nunca nos deja solos. Ni lo hizo nunca en la historia de la humanidad, en la historia del pueblo de Israel, ni lo ha hecho con nosotros, siempre está ahí a nuestro lado. Cristo ha venido a ser nuestro modelo verdadero de santidad. Ahí está el modelo, ahí es donde nosotros debemos apuntar. Cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros profundizamos, cuando nosotros tenemos devoción a la vida de los santos, es precisamente por la imitación que ellos han hecho a la persona de Jesús. Ese es el modelo de santidad. Cristo se ha encarnado para hacernos partícipes de la naturaleza divina, para que entonces desde el sacramento del bautismo dejar esa simiente del reino en cada uno de nosotros. De hecho, nosotros los sacerdotes, en ese momento de cuando echamos el agua en el vino, en el cáliz, ¿verdad? Hacemos una oración secreta en nombre, pues obviamente de toda la comunidad, en donde decimos, por el misterio de esta agua y este vino, haz que compartamos la divinidad de aquel que se ha dignado participar en nuestra humanidad. Entonces, es precisamente ese misterio, ¿verdad, hermanos? De saber que Cristo se ha hecho uno de nosotros para salvarnos, pero además para que nosotros nos elevemos y participemos de esa naturaleza divina.
Por tanto, hermanos, entonces en lo que hemos venido reflexionando es importante que entonces concreticemos algo que ha sido inclusive causa de discusión en la historia pasada de la iglesia, al creer que cuando Cristo se encarnó, verdaderamente el Hijo de Dios se encarna en el seno de María, aquella que ha sido elegida, aquella que ha sido preparada, una de nuestra raza, la primera en creer en Cristo por el anuncio del ángel. No podemos decir o no debemos decir que Cristo entonces ahí en la persona de Jesús se hace una mezcla de hombre y una mezcla de Dios, o que es solamente Dios y su humanidad es nada más una apariencia, una cáscara, por así decirlo, o al contrario, que es nada más un hombre por el cual Dios le dio unas facultades. No, verdaderamente cuando se encarna, Cristo se hace hombre, totalmente hombre, sin dejar de ser Dios. Desde ahí entonces en donde profesamos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, totalmente Dios y totalmente hombre en la única persona divina de Jesús. Bueno, hermanos, entonces por aquí estaría mi aporte, mi compañía con ustedes en este encuentro de formación. Se despide el Padre Andrés. Cualquier duda, ¿verdad? Pueden entonces seguir igual con sus formadores o con toda confianza en algún momento que nos encontremos. Ahí estamos para servirles. Seguimos entonces adelante con este encuentro de formación. Después de esta intervención tan maravillosa de este sacerdote, a partir de la página 56 vamos a hacer una visión panorámica sobre la segunda parte del libro. Esta es nuestra fe. Creo en un solo Señor Jesucristo, y vamos a encontrar a partir de la página 40 de este cuaderno, a partir de la página 40 vamos a encontrar varios títulos de suma importancia con sus subtítulos. Por ejemplo, 10, Dios envió a su Hijo al mundo, y ahí usted va a encontrar varios subtítulos de suma importancia. Número 11, vamos a encontrar el título Y nació de Santa María la Virgen, y leen los subtítulos. El número 12 es Semejante a nosotros, menos en el pecado. Y ahí vamos a encontrar también subtítulos de suma importancia, riquísimos para nuestra vida. La idea de esta actividad que acabamos de mencionar es que usted tenga una visión panorámica general del libro. Esta es nuestra fe, ¿verdad? Para que usted haga conciencia y pueda hacer una conclusión global de todo lo que esto ha significado y de lo que hemos venido desarrollando. Muy bien, queridos hermanos, habiendo terminado la etapa de profundización, vamos a adentrarnos ahora en el cuarto momento, que está enfocado propiamente en la personalización. Específicamente en la actividad 8, vamos a entrar en una asimilación para nuestra vida. ¿Cuál sería la finalidad de este momento? Muy bien, concretizar las enseñanzas del aporte teórico en tu propia vida y en tu servicio eclesial. Para los que están en la modalidad presencial, van a escuchar y leer la finalidad de esta actividad y seguir con atención las instrucciones del equipo formador. También se va a realizar con responsabilidad lo que se les solicita, con mucho respeto, con muchas ganas, con mucha fe, vamos a realizar esta parte. Para los hermanos que se encuentran en la modalidad tutorial, vamos a leer en qué aspectos de tu propia familia y de tu comunidad consideras que falta encarnar a Jesús. ¿Qué vas a hacer para que esto suceda de esta manera? En la pregunta número 2, ¿qué tentaciones experimentas en tu vida y cómo las vences? En la pregunta número 3, si eres consciente del pecado, de que el pecado te aparte de Dios y de los hermanos, ¿qué harás en adelante para evitarlo? Pensemos en estos aspectos. Como ya lo mencionamos, para poder guiarnos más específicamente, todo esto lo encontramos en la página 43 del cuaderno. Bueno, hermanos, llegamos a este quinto momento tan importante, que es la conclusión, específicamente en la actividad 9. Es una oración conclusiva que tarda más o menos unos 15 minutos. ¿Cuál es la finalidad de esta actividad? Bueno, escucha una síntesis de lo vivido en el encuentro, comparta
tu testimonio, ore para concluir en el encuentro. Recordemos que tenemos dos modalidades, la presencial y tenemos la tutorial. En la presencial, escucha y lea la finalidad de esta actividad y siga las instrucciones del equipo formador. Pero si estamos en la modalidad tutorial, lea la finalidad de esta actividad y continúa con el video. Es este video, ¿verdad?, el que estamos actualmente viendo, el que estamos trabajando en este momento. Recuerde contestar el ejercicio de maduración que aparece luego. Los formadores se lo revisarán en su momento oportuno. Y para esto vamos a disponernos en oración. De hecho estamos dispuestos en oración desde el principio, pero vamos a asignarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quédate con nosotros, Señor, para que los obispos, presbíteros, religiosos, religiosas y laicos y todos los que tienen que anunciar la palabra de Dios vivan sumergidos en su contemplación y se dejen guiar por esa misma palabra que anuncian a sus hermanos. Quédate con nosotros, Señor, para que cuantos buscan el camino de la verdad lo puedan descubrir en Jesucristo presente y operante en la iglesia. Quédate con nosotros, Señor, para los que en medio de sus pruebas se sientan descorazonados, descubran la fuerza de Cristo viviente y vean iluminado su camino. Quédate con nosotros, Señor. Amén. Queridos hermanos, en este segundo encuentro de Credo 1 sobre la persona de Jesús, hemos venido viendo todas las partes del credo y asimilándolas para poder obtener una profesión viva y eficaz de nuestra fe, una profesión también que nos haga estar convencidos de la doctrina de la Iglesia. Es muy importante que tengamos presente la absoluta originalidad de Dios. ¿Qué es lo propio de Dios? Es el misterio trinitario, de ese Dios que siendo Padre, siendo Hijo y siendo Espíritu Santo, es un solo Dios en tres personas distintas. Esto, queridos hermanos, es fruto de la reflexión, de la teología, del magisterio de la Iglesia, pero sobre todo de la acción del Espíritu Santo en la Iglesia, en nosotros. La Iglesia ha llegado a esta comprensión fabulosa del misterio de Dios a través de una gran reflexión, pero de manera especial iluminada por la fuerza del Espíritu. Todo lo que nosotros creemos, ténganlo presente y no se le olvide, no es solo elucubración humana, no es solo pensamiento humano. Ciertamente, como San Anselmo ya nos lo decía, para creer hay que involucrar la razón. Pero nosotros no creemos de manera irracional. Hay gente que piensa que la fe es algo irracional. No, creemos racionalmente. Todo lo que creemos podemos decirlo y podemos comprenderlo. Pero ha sido iluminación de Dios. Dios gratuitamente, bondadosamente, misericordiosamente se nos ha dado a conocer. Y todas las verdades de nuestra fe cristiana han sido comunicadas por Dios a su iglesia. Hemos profesado en este segundo encuentro que creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y como lo hemos dicho en el credo, apréndaselo también en lenguaje signado, que el credo no solo sea algo que uno dice aburrido y cansado a veces que se dice, no, que sea de verdad la expresión de lo que usted y yo creemos con el corazón, con convicción y con el alma. La absoluta originalidad de la persona de Jesús. Los primeros cristianos tuvieron que enfrentarse a eso. Y usted y yo tenemos que enfrentarnos también a eso, a conocer a Jesús. ¿Quién es Él? Absolutamente igual que el Padre, en todo igual que el Padre. Lo decimos tan hermoso en el credo. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. ¿Verdad? Es igual al Padre en todo, en su gloria, en su majestad, eterno. Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo, Jesucristo, es eterno como el Padre, con el mismo poder, con la misma gloria, de la misma naturaleza del Padre, e igual a nosotros, imagínense, a usted y a mí en todo, menos en el pecado. Es Dios y hombre, como decimos, verdadero. Creo que no hay mejor síntesis que la del símbolo, el credo, sobre la persona de Jesús. Hay tanta gente que habla de Jesús, tantos otros grupos que hablan de Jesús, pero realmente no se le conoce.
Usted pregúnteles, cuestiónelos y verán cuántas herejías y cuántas malas comprensiones hay. Una herejía es cuando una persona cree algo con respecto a la fe que es incorrecto y que no está contenido en la tradición eclesial. Si uno quiere mantenerse en la ortodoxia, es decir, en la fe verdadera, tiene que mantenerse en la tradición de la Iglesia Católica. En esta tradición usted encontrará, queridos hermanos, la verdad que Dios nos ha transmitido. Ojalá que nosotros podamos comprender siempre nuestra fe. Ojalá que nos mantengamos firmes, convencidos en la fe que la Iglesia ha recibido de los apóstoles, que ellos han recibido del mismo Jesucristo. Por eso hemos hecho 5 momentos en este segundo encuentro. Un primer momento de acogida, en que hemos hecho la experiencia de sabernos hermanos. Incluso si usted está solito en la casa, usted no se sienta solo, Usted sepa que tiene una parroquia, que tiene una diócesis, que tiene un obispo, que tiene presbíteros, que tiene diáconos, que tiene religiosas, que tiene hermanos laicos. Somos una gran familia en la iglesia. La comunión es fundamental entre nosotros. Hemos hecho un proceso de acercamiento en el segundo momento, en que hemos visto qué sabíamos de esto, ¿verdad? Qué contenidos y qué experiencias hemos tenido con respecto a la persona de Jesús, a su seguimiento, a ser discípulos de Él. Y en un tercer momento hemos hecho la profundización con esa sabroso, con esa profundidad, con esa intimidad de la teología y la doctrina de la Iglesia Católica. Pues hemos hecho un proceso de asimilación, de personalización. Y ahora estamos ya en la conclusión. Quiero agradecer a todos los formadores. Quiero agradecer a ustedes, agentes de evangelización, por todo el trabajo que han llevado adelante. Y el reto final, usted va a encontrar desde la 44 hasta la 46 algunas preguntas que usted tiene que responder en casa, ya tanto sea de la modalidad presencial o de la modalidad tutorial. En esta actividad 10, ahí en la página 44, usted encuentra la finalidad. Es un ejercicio de maduración. Oiga, no es una cosa solo teórica. Ese ejercicio se hace para madurar la fe. Usted va a penetrar desde su propia vida de frente a las enseñanzas abordadas en este encuentro. Usted va a profundizar aún más, pero para que usted madure en su fe, para que crezca como discípulo del Señor. ¿Dónde va a encontrar el material para responder estas preguntas? En el texto de esta Nuestra Fe, desde la página 56 a la página 96. Ahí encuentra todo el contenido para responder las preguntas que aparecen a partir de ahora. Como un complemento, usted puede encontrar en la página o en el canal de YouTube de Senacat, siguiendo también el código QR que está ahí, unas mini cápsulas donde todos los contenidos que va a encontrar de la página 56 a la página 96, usted va a encontrar videos, mini cápsulas de videos siguiendo ese código QR, o en el canal de YouTube del Centro Nacional de Catequesis, usted va a encontrar mini cápsulas donde se van a desarrollar también estos temas. Es importante que lea esta segunda parte del texto Esta Nuestra Fe, y aquí a partir de la página 42 vaya respondiendo detalladamente, decididamente, responsablemente, hermanos, con profundidad, abundantemente, todo lo que se le pide. Ahí en la página 44 van a encontrar el primer ejercicio de asocie, ¿verdad? Que es muy sencillo, ¿no? ¿Se recuerdan cuando estaban en la escuela? Qué bonito, que uno tenía que asociar. Arriba dice un concepto y hay que asociarlo con el otro que está ahí. Todo lo que viene ahí, todas las preguntas las encuentra a partir de la página 56 de la segunda parte del texto Esta es Nuestra Fe. En un segundo ejercicio, usted va a contestar las preguntas que ahí le aparecen. Léalas, reflexiónelas, saque el tiempo para esto. Este es un ejercicio para que usted madure como persona y de manera especial madure como discípulo de Jesucristo. Gracias por acompañarnos, hermanos, agentes de evangelización. Sigamos adelante. Nos veremos a la próxima en nuestro próximo encuentro. Dios le bendiga.